Junto al río Aller, en la zona de Verden, en Baja Sajonia, era otoño-octubre del año 782, un terreno plano al lado del agua, y allí estaban de rodillas y atados hombres sajones guerreros nobles y jefes de aldeas, mientras frente a ellos, sentado en un trono de campaña, estaba Carlomagno. Las crónicas oficiales de los francos Annales Regni Francorum cuentan lo que pasó después en solo 3 palabras. Fueron decapitados, si uno hace números, sale algo frío. Si los verdugos trabajaron 10 horas seguidas, tenían que matar a un hombre cada 8 segundos. Esto no fue locura de batalla ni caos de guerra. Todo estaba organizado, ataduras, transporte, orden. Eso significa que alguien lo pensó antes, fue un acto calculado. El río Aller terminó rojo, 4.500 hombres. Escucha bien ese número otra vez. 4.500, y el que dio la orden hoy es recordado como el padre de Europa. Esta historia explica por qué las dos cosas pueden ser verdad para entender lo que ocurrió en esa orilla. Hay que mirar el mundo que formó a ese hombre y el mundo que él decidió rehacer en el año 768. Europa no era Europa. No existían Francia, Alemania ni Italia. Lo que había era un montón de reinos germánicos peleando sin parar sobre los restos de Roma. Las calzadas romanas seguían ahí, pero nadie mandaba de verdad al este. Se encogía poco a poco el imperio bizantino, al sur crecía el califato islámico, y en medio estaban los francos. El 24 de septiembre de ese año murió Pipino, el Breve, y dividió su reino entre sus 2 hijos. Carlomagno recibió el norte y su hermano Carlomán el sur. Convivieron 3 años con tensión, hasta que el 4 de diciembre del 771, Carlomán murió de repente, nunca se supo con certeza la causa. Puede que epilepsia, y entonces Carlomagno quedó como único rey de los francos, con unos 29 años. ¿Quién era ese tipo? Su propio biógrafo, Einhard, lo describió en la Vita Caroli Magni. Decía que medía más de 1,80 m. En una época donde la mayoría apenas llegaba a 1,65 m, tenía hombros anchos, ojos grandes, vivos, pelo abundante, ya canoso. Su presencia imponía tanto de pie como sentado. Aunque el cuello era grueso y algo corto y la barriga bastante notable, tenía una voz aguda, casi chillona, que no encajaba con su cuerpo. Nadaba muy bien y no le tenía miedo a nada en lo físico. Pero no era un rey encerrado en palacio. Él mismo lideraba campañas, comía con sus soldados, y además era profundamente creyente. De verdad pensaba que hacía la obra de Dios, y esa fe no frenaba la violencia, al contrario. Para él la violencia también era parte de esa obra, y esa mezcla lo volvió peligroso y decisivo. En su punto máximo, su imperio llegó a cubrir más de 1 millón de kilómetros cuadrados, lo que hoy sería Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria y partes de España y todo eso. Lo levantó en 46 años, su primera gran campaña. Empezó apenas 4 años después de quedarse solo en el poder, y le consumiría 3 décadas enteras, y también la vida de un pueblo, cuyo único delito era creer en otros dioses. En el año 772, en un bosque sagrado en Sajonia, se alzaba el Irminsul, un pilar enorme de madera, que para los sajones sostenía el cielo y conectaba la tierra con sus dioses. Era el centro de su forma de entender el mundo. No era solo un símbolo, era la base de todo lo que creían. Los soldados francos lo tumbaron a hachazos mientras los prisioneros sajones miraban las crónicas. Dicen que de la tierra seca brotó un manantial como milagro, y los cronistas lo tomaron como señal divina, algo que seguro se encargaron de repetir por todas partes. Esto no fue daño colateral.
fue destruir a propósito la visión del mundo de todo un pueblo en una sola tarde. Y ahí estaba la clave. No hace falta matar a todos si consigues matar la idea que les da sentido. Pero lo del Irminsul fue solo el comienzo. Tras años de ataques, rebeliones y respuestas, en el 782, Carlomagno impuso la Capitulatio de Partibus Saxoniae, un texto legal que pone los pelos de punta. La lista de delitos castigados con muerte incluía rechazar el bautismo, muerte comer carne en Cuaresma, muerte practicar cremación pagana, muerte conspirar contra el rey, muerte en total, 15 delitos, todos con ejecución. El texto lo decía. Claro, si algún sajón quería seguir siendo pagano, debía morir. Esto no era ruido de época. Era una ley que convertía toda la vida de un pueblo en crimen capital. Un sajón que se levantaba un viernes comía salchicha y rezaba a sus dioses. Ya era culpable 3 veces. Y entonces llegó Verden. El líder sajón Widukind levantó una gran rebelión, y en la batalla de Suntel los sajones destrozaron a las tropas francas. La respuesta de Carlomagno ya se vio al principio, pero ahora se entiende mejor después de 10 años de guerra, después del Irminsul, después de esa ley. ¿Fue Verden un error? ¿O la consecuencia lógica incluso dentro de su corte? Hubo críticas. Alcuino de York le escribió años después, diciendo que la fe no se construye con castigos, que un bautismo sin fe no sirve, y que obligar a alguien no lo hace cristiano. La mente más brillante de su entorno se lo dijo claro, pero Carlomagno escuchó y siguió adelante. No paró 3 años después de Verden, en el 785. Pasó algo que ninguna matanza había conseguido. Widukind, su mayor enemigo, se rindió. La escena fue en Attigny, dentro de una iglesia, una pila bautismal de piedra, Carlomagno, de pie, como padrino. El mismo hombre que ordenó miles de muertes, ahora sostenía la cabeza de su enemigo sobre el agua en la tradición cristiana. El padrino responde por el alma que renace, y con ese gesto, Carlomagno lo declaró su hijo espiritual. Las crónicas dicen que su alegría era sincera. Hubo regalos ricos y Widukind dejó de ser rebelde para convertirse en conde leal. La resistencia sajona ya no tuvo su liderazgo. Las guerras siguieron 19 años más, con muchas campañas. Pero la lucha importante, la del alma sajona, no se decidió en Verden, sino en esa pila. Carlomagno entendía algo que pocos conquistadores ven: la espada acaba con la resistencia, pero el bautismo cambia la identidad. Cuando el último gran rebelde se arrodilló, él supo que una parte del trabajo estaba hecha, pero quedaba otra, porque un imperio basado solo en muertos no dura. Necesitaba algo que sobreviviera a él, una cultura común. Y para eso hacían falta escuelas. En el año 789. Lanzó la Admonitio Generalis, ordenando que cada catedral y monasterio abriera escuelas para todos los niños varones. No solo para futuros clérigos, era la primera orden de educación pública a gran escala desde Roma. Su imperio tenía entre 10 y 15 millones de personas. No era una idea, era ley años antes. En el 781 había conocido en Parma a un monje de Northumbria y lo llevó directo a su corte para dirigir la escuela palatina de Aquisgrán. Ese monje era Alcuino bajo su guía. Los monjes carolingios crearon la minúscula carolingia, una escritura clara, uniforme y fácil de leer que sustituyó muchas variantes locales, y con ella copiaron todo lo que encontraron. Virgilio, Cicerón, Ovidio, César, Plinio, Suetonio y textos cristianos. Aquí hay algo importante. Muchos textos latinos antiguos que hoy existen sobrevivieron solo, porque esos monjes los copiaron a finales del siglo VIII y comienzos del IX. Esos scriptoria fueron el cuello de botella entre la cultura clásica y el olvido.
Sin ese renacimiento carolingio, probablemente se habrían perdido obras de Virgilio, Cicerón, César y Ovidio. Y cuando siglos después llegó el Renacimiento, casi no habría nada que redescubrir. Cada pintor del humanismo, cada pensador de la Ilustración y cada programa universitario del mundo occidental, en el fondo, pasa por los escritorios de la corte de Carlomagno. Y ahí aparece una ironía clara. Einhard cuenta, en el capítulo 25 de la Vita Caroli Magni, que él intentaba aprender a escribir, guardaba tablillas y hojas bajo la almohada para practicar en los ratos libres, pero empezó demasiado tarde y no logró dominarlo. El hombre que impulsó el mayor proyecto de alfabetización en Europa. Desde Roma se acostaba cada noche intentando formar letras y murió sin saber escribir bien la minúscula carolingia que Alcuino de York ayudó a ordenar. Terminó siendo la base de la escritura humanista del Renacimiento. Y esas formas luego sirvieron para crear los primeros tipos de imprenta. Las letras minúsculas que ahora mismo alguien ve en una pantalla. Existen gracias a alguien que nunca aprendió a trazarlas bien y no se pueden separar estas dos caras. El llamado Renacimiento carolingio no ocurrió. Aparte de las guerras sajonas, pasó al mismo tiempo, en el año 782, el mismo de Verden, mientras unos morían, otros en Aquisgrán, copiaban a Virgilio. La belleza y el horror salían del mismo lugar, con el mismo dinero y bajo la orden del mismo hombre. No es contradicción, es un sistema para el año 799. Carlomagno ya había unido gran parte de Europa occidental bajo el cristianismo. No tenía rival en esa zona, pero en Roma un papa estaba a punto de ofrecerle algo que él no había pedido, aunque primero tenía que salvar su propia vida. León III fue elegido en 795, y muchos no lo querían. Su antecesor, Adriano, primero tenía poder y conexiones nobles, León no. Y las familias importantes de Roma, incluidos parientes de Adriano, lo veían como un intruso. Desde el inicio tuvo enemigos. El 25 de abril de 799, durante una procesión por la Vía Flaminia, lo atacaron, lo tiraron del caballo e intentaron dejarlo ciego y sin lengua. Un castigo típico bizantino para incapacitar a alguien. El nivel real de sus heridas se discute. Algunos dicen que no lograron terminar, otros, que él exageró para ganar apoyo. Pero nadie duda de la violencia. Fue una emboscada a plena luz del día en una calle de Roma, según el Liber Pontificalis. Después lo encerraron en un monasterio, pero logró escapar de noche usando una cuerda y huyó hacia el norte. Cruzó los Alpes como solían hacerlo los francos y llegó como refugiado ante Carlomagno en Paderborn, el Papa de Roma, el líder religioso más importante de Occidente, dependiendo totalmente de la protección militar de un rey franco. Carlomagno lo envió de vuelta con escolta armada y pasó un año entero resolviendo el problema político. Luego él mismo llegó a Roma el 24 de noviembre del 800. Reunió un concilio y el 1 de diciembre lo declaró inocente de todas las acusaciones. Exactamente 24 días antes de la coronación, el acuerdo era claro. León necesitaba protección y legitimidad. Carlomagno buscaba algo que solo el Papa podía dar: el título de emperador de los romanos, el más prestigioso de Occidente vacío. Desde el año 476, cada uno tenía lo que el otro quería. Lo que vino después marcó la historia de Europa occidental. Día de Navidad del año 800. En la Basílica de San Pedro, Carlomagno se arrodilla ante la tumba del apóstol Pedro y luego dirá que no sabía lo que iba a pasar durante la misa. El templo lleno de gente y el Papa León III se acerca entre la luz de las velas y coloca una corona de oro sobre su cabeza.
La multitud aclama los anales. Regni Francorum registran el grito completo 3 veces a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria, por primera vez en más de 3 siglos, desde la caída de Rómulo Augustulo, en el 476. Vuelve a haber emperador en Occidente. Una nueva Roma nace en el cuerpo de un rey germánico, según Einhard en el capítulo 28 de la Vita Caroli Magni. Carlomagno al principio rechazó ese título y dijo que no habría entrado en la iglesia ese día si hubiera sabido lo que el Papa planeaba, pero cuesta creerlo. Llevaba en Roma desde noviembre. Había presidido el juicio de León a comienzos de diciembre. No hizo nada por irse antes de Navidad. Y además, venía negociando con la emperatriz bizantina Irene. Al mostrarse sorprendido, podía aceptar el poder, sin parecer que lo había buscado directamente. Un detalle clave, porque proclamarse emperador romano por cuenta propia habría sido una provocación directa contra Constantinopla. Así que esa supuesta sorpresa pudo ser una jugada política muy fina, o tal vez fue tal como lo pintó Einhard, un hombre sorprendido mientras rezaba. Historiadores como Janet Nelson, en su obra King and Emperor, siguen sin ponerse de acuerdo. Y justo ahí está el punto. Esa ambigüedad muestra que Carlomagno entendía la imagen pública tan bien como la guerra desde Imperio Bizantino. La reacción fue de rabia, ellos se veían como la única Roma legítima, y lo de San Pedro no fue una coronación, sino un robo. Además, el gesto del Papa insinuaba algo peligroso, que el papado podía crear emperadores, y por tanto también quitarlos esa grieta entre Oriente y Occidente. Nunca se cerró del todo. Pero lo importante es lo que nació ahí, la relación entre Iglesia y poder político, que marcaría Europa durante 1000 años. De ahí salen escenas como la de Enrique IV descalzo en la nieve, esperando 3 días ante el castillo de Canosa, hasta que Gregorio VII lo perdonara, porque la lucha por las investiduras convirtió en guerra abierta la pregunta de fondo: ¿quién manda? Realmente después vendrían las cruzadas con papas enviando ejércitos enteros a Tierra Santa, porque aquella corona les dio poder sobre reyes, y más tarde la Reforma con Martín Lutero cuestionando todo el sistema. Esa unión entre iglesia y poder. Nació el día en que León III puso la corona y le dio a la iglesia una herramienta que usaría durante siglos. Carlomagno se levantó de esa ceremonia con gesto serio. Dicen algunos que molesto fuera actuación o no. El trato ya estaba hecho. Le quedaban 14 años y aún tenía cosas pendientes. Tras décadas de guerra entre el año 803 y el 804, Sajonia quedó integrada por completo. Pero el golpe final no fue militar, fue demográfico. Carlomagno trasladó a la fuerza a unas 10.000 personas. Hombres, mujeres y niños. Los sacó de sus tierras y los repartió por territorios francos, con la idea de romper su unidad tribal. Esto lo menciona Einhard en la Vita Caroli Magni. Fue una política clara de desplazamiento étnico. Gente arrancada de su origen, criada en otro entorno, hasta olvidar quién era. Así la resistencia sajona no cayó solo por la espada, sino porque se destruyeron las bases de su identidad. Hay otra ironía. La chanson de Roland cuenta la muerte heroica de Roldán luchando contra musulmanes. Pero las crónicas, Annales Regni Francorum, dicen que en el paso de Roncesvalles, en el año 778, los atacantes fueron vascones cristianos, enfadados porque los francos habían saqueado su tierra. El gran poema nace con una base falsa. La leyenda se formó antes que los hechos quedaran claros. En enero del 814, en el palacio de Aquisgrán Carlomagno. Con unos 72 años, llevaba meses enfermo.
pleuresía según Einhard en los capítulos 30 y 31 de la Vita Caroli. Magni apenas comía, ayunaba, bebía agua y a veces vino. Murió el 28 de enero por la mañana, al séptimo día en cama, y lo enterraron ese mismo día en la catedral de Aquisgrán, el hombre que cruzó los Alpes muchas veces y lideró conquistas enormes. No murió en batalla, murió en su cama por una enfermedad. La espada no lo alcanzó, pero el invierno sí no dejó un imperio sólido. Dejó algo que pronto se rompería en pocas décadas. Sus nietos lo dividirían, y de esa ruptura saldría el mapa moderno en el Tratado de Verdún del año 843. El territorio se partió en tres: Francia Occidental para Carlos el Calvo, Francia Oriental para Luis el Germánico y la Franja Central para Lotario. Primero, esa división marcó la frontera entre lenguas romances y germánicas, una línea que aún hoy se ve en Bélgica, Suiza y Alsacia, Lorena, y por la que se luchó en 1870, 1914 y 1940. Una disputa familiar del siglo IX acabó definiendo las bases de algunas de las mayores economías actuales. La institución nacida de aquella coronación, el Sacro Imperio Romano Germánico, duró hasta 1806, cuando Napoleón Bonaparte obligó a Francisco II a abdicar. Más de 1000 años de historia, salidos de un solo gesto, calculado o no. Y luego está Aquisgrán, la ciudad de ese hombre, que forzó la unidad. Ahora premia a quienes la buscan sin violencia. Desde 1950 entrega el Premio Carlomagno a figuras que ayudan a unir Europa. Lo recibieron Winston Churchill, Juan Pablo II, Bill Clinton, Papa Francisco, Emmanuel Macron. Cada año, en esa ciudad, alguien es reconocido por hacer con diálogo lo que él hizo con ejércitos, y eso dice mucho de lo que Europa decidió recordar y lo que prefirió dejar atrás. Y si uno vuelve al río Aller, hoy el agua está limpia. No hay soldados, solo una carretera, y gente que pasa sin mirar. Aquel hombre nunca aprendió a escribir su nombre, pero terminó dejando escrito todo un continente. Después de su muerte, el silencio no llegó de golpe. Todo siguió moviéndose como cuando un cuerpo aún conserva calor. Y así el mundo que había armado Carlomagno empezó a crujir por dentro. Su hijo Luis, el Piadoso, heredó el trono con la intención de mantener la unidad, pero no tenía el mismo pulso, ni la misma dureza. Y eso se notó desde el principio. Intentó gobernar con más piedad que fuerza, apoyándose en la religión, para sostener lo que su padre había construido con espada y disciplina. Pero el imperio no era un monasterio. Era una estructura enorme, llena de tensiones internas, nobles, ambiciosos, fronteras inestables y pueblos que no habían olvidado del todo cómo habían sido sometidos. Dentro de la familia empezaron las luchas. Sus propios hijos se rebelaron contra él, cada uno queriendo su parte, cada uno convencido de que tenía derecho a mandar las alianzas. Cambiaban como el viento. Hoy estaban juntos. Mañana se traicionaban, y en medio de todo eso, el imperio perdía cohesión, poco a poco, sin ruido, sin una gran batalla que lo rompiera en dos, sino con grietas que crecían cada año cuando Luis murió. En el año 840, aquello ya no se sostenía unido. Lo que siguió fue una guerra entre hermanos, que terminó llevando al acuerdo que partió todo en tres. Y no fue solo una división de tierras. Fue una ruptura de identidades, de formas de hablar, de entender el poder de ver el mundo en la parte occidental. Se fue formando lo que acabaría siendo Francia, con una lengua que se alejaba del latín hacia algo más cercano al francés. En la parte oriental surgía lo que luego sería Alemania, con raíces germánicas más marcadas, y en medio quedó una franja larga y frágil, que nunca terminó de estabilizarse.
siempre disputada, siempre presionada por ambos lados. Esa división no solo separó territorios, también fijó una línea invisible que con los siglos se volvió real en la cultura, en la política, en la guerra. Siglos después, cuando Europa volvió a arder, esa misma línea apareció otra vez como si nunca hubiera desaparecido. Mientras tanto, el recuerdo de Carlomagno se transformaba. Algunos lo veían como un rey justo y grande, otros como un conquistador duro pero necesario. Su figura empezó a mezclarse con mito y propaganda. Cada reino que nació de su imperio intentó apropiarse de su imagen, como si tenerlo de antepasado les diera legitimidad. Así su nombre siguió vivo, aunque su obra se hubiera roto en pedazos en los monasterios. Mientras tanto, los monjes seguían copiando textos, seguían enseñando a leer y escribir, seguían transmitiendo una cultura común que poco a poco sobrevivía a la fragmentación política. Eso fue lo que realmente quedó una base compartida que no dependía de un solo rey ni de un solo ejército, sino de ideas de lengua, de fe, de educación. Algo más difícil de destruir. Con el paso del tiempo, los títulos cambiaron, los mapas se redibujaron, pero esa base siguió ahí, y sobre ella se levantaron nuevos reinos, nuevas leyes, nuevas formas de organización. El poder dejó de ser solo cuestión de fuerza y empezó a necesitar también legitimidad, tradición, reconocimiento. Y en ese cambio se ve la huella de aquel sistema que había unido espada y fe. Incluso cuando esa unión empezó a romperse, siguió marcando la forma en que Europa pensaba el poder, la autoridad, la obediencia, la rebelión. No se puede entender la historia posterior sin ese punto de partida, sin ese momento en que un rey germánico se convirtió en emperador y en que la Iglesia decidió que podía colocar y quitar coronas. Con los siglos vendrían conflictos, guerras, reformas, revoluciones. Pero en el fondo, muchas de esas tensiones nacen ahí, en esa mezcla inicial entre política y religión, entre conquista y organización, entre destrucción y construcción. Y si uno mira hoy el mapa de Europa con sus países, sus fronteras, sus lenguas distintas, todavía se puede ver la sombra de aquella división, de aquel imperio, que duró menos de lo que parecía, pero dejó marcas más largas de lo que nadie en su tiempo habría imaginado. Con el paso de los siglos, su figura siguió cambiando. Unos lo pintaban como santo, otros como tirano, pero siempre estaba presente en la memoria europea. Su nombre aparecía en crónicas, en leyes, en relatos que intentaban explicar de dónde venía el orden y por qué existía cierta unidad, incluso en la diferencia. Al final lo que dejó no fue solo territorio ni poder, fue una forma de pensar Europa como algo posible, algo que podía existir, aunque siempre estuviera al borde de romperse.